Beno, arratsaldeon hasiko gara, ja. Ongi etorriak, gure ikasturtea amaitzeko antolatu dugun ekitaldi honetara, eta benetan eskerrik asko hurbiltzeagatik, etortzeagatik, eta urte osoan zehar gurekin egoteagatik da zeuen inplikazioagatik. Beno, dakizuenez, gaur ohorezko pertsona batekin elkar solasean egoteko aukera izango dugu, Amelia Valcárcelekin nahi zuzen, eta beno, bakarrik esatea guretzako oso egun polita izaten dela izteko egiten dugun ekitaldi hau, eta bueno, gainera denbora pilo batez antolatzen degula, ez dakit igual, behar bada ekaina edo izango zan pasadan urteko ekaina izango zan reina ja lehenengo deia egin zionean Ameliari, eta Amelia, pentsatu barik baietz esan zuen, etorriko zala esan zuen, damen gaude, pasatu da urte osoa, damen gaude, ez? Eta, bueno, como decía, pues sin más, agradeceros muchísimo que hayáis decidido venir a compartir con nosotras este rato. La verdad es que nosotras vivimos con mucho cariño la preparación del acto de cierre del curso, pues bueno, por lo que significa de toda la trayectoria, y os queremos agradecer muchísimo que hayáis venido. Y nada, pues comentaba que lo solemos preparar con mucho tiempo, pues por aquello de que entre en el folleto y tal, ¿no? Y que hace ya casi un año en el que Reina llamó a Amelia para que pudiera estar con nosotras hoy, y bueno, pues fue un placerazo porque no dudó en comprometerse a un año vista, y bueno, pues ya ha pasado el año y aquí estamos, ¿no? Y bueno, pues ahora pasaremos a escuchar a Amelia, y luego, después de su intervención, también tenemos una pequeña sorpresa, o bueno, vamos a poder compartir una obra de teatro que es el fruto de uno de los talleres, un taller de proceso, que viene de la iniciativa de SETEM, de la campaña de ropa limpia. Y bueno, si nos interesaba traerlo también un poco y compartirlo un poco hoy con vosotras, es porque es el fruto eso, pues de un taller de proceso, ¿no? De un taller en el que bueno, pues se ha hecho una apuesta en común sobre un tema que es muy importante, la explotación de las mujeres en todo el tema del ámbito textil. Y bueno, como realmente creemos que la escuela debe de ir caminando un poco a crear procesos, y que realmente ese es el valor de cambio que tiene, pues bueno, nos gustaría que luego os quedáis un ratito a poder ver esa obra, y bueno, creo que de alguna manera quieren que hagamos algo más que verla, ¿no? Que participemos un poco de ella y que nos dé que pensar. Entonces, bueno, luego vendrá una de las personas que ha trabajado en el taller y nos dirá lo que tenemos que hacer para poder participar de esa obra. Eta, bueno, nire aldetikan, hori, eskerrik asko benetan guztioi, guia pentsatzen ari gara aurrengo ikasturtean zer egin behar dugun, eta, bueno, zeuen ideiak eta zeuen laguntza eta ahaleginduko gara bertan bebai isladatzen, eta, bueno, eskerrik asko, da orain Iñakirekin utziko zaituztet. Eskerrik asko zurine. Muchas gracias, arratsaldeon guztioi. Buenas tardes a todas y a todos. Nos encontramos pues en esta clausura de la Escuela de Igualdad y Empoderamiento. La verdad es que, como decía Suriñe, para mí es un placer tener hoy aquí a Amelia Valcárcel. Yo creo que estos 4 años, esta última etapa, ha sido la del arranque y la consolidación precisamente de esta Escuela de Igualdad, que comienza en el año 2011 y que sin duda ya forma parte pues, del calendario, ¿no? de trabajo y de todas las asociaciones y de todas vosotras, pues de esta Escuela de Empoderamiento. Yo creo que esta escuela, si ha servido para algo, es precisamente para acercar las políticas de igualdad a la ciudadanía, a los hombres, a las mujeres. Yo creo que es una escuela precisamente accesible para todas las personas, ¿no? No hace falta ser un experto en esta materia.
sino que simplemente hay que tener ganas para aprender más y para seguir profundizando en esta materia. Sin ninguna duda tenemos que seguir avanzando hacia un mayor equilibrio de poder entre mujeres y hombres, y hay que crear la conciencia colectiva en la necesidad de que las mujeres tienen que lograr mayor y mejor participación e influencia en diferentes ámbitos. Sin más, por mi parte, agradecer a todas las personas que hacen posible esta escuela, que son las técnicas del Servicio de Igualdad y, por supuesto, a Elo y a Josechu, que también ya estamos trabajando en la preparación de las siguientes escuelas. Es nuestro compromiso el de seguir ofreciendo una programación como la de estos últimos años. También otro agradecimiento a todas las asambleas, a todas las asociaciones, a todas las entidades que habéis trabajado por sacar adelante esta escuela: Asamblea de Mujeres de Álava, al Fórum Feminista María de Maestu, al colectivo 7-20, al Grupo de Jóvenes contra la Trata de la Asociación Save the Children, Asociación de Mujeres Monomarentales, Asociación de Madres de Álava, Asociación Onguis, Asociación Talur y Asociación APDEMA. Y, como decía Suriñe, hoy tenemos el placer de clausurar este curso con Amelia Valcárcel y Bernaldo de Quirós. Ella es filósofa, durante 3 décadas fue docente en la Universidad de Oviedo y actualmente es catedrática de Filosofía Moral y Política en la UNED. Ampliamente conocida y reconocida por su trayectoria investigadora. Ha formado parte de numerosos jurados de investigaciones nacionales e internacionales, así como de consejos de redacción de varias revistas y colecciones editoriales. Ha escrito numerosos artículos y capítulos en obras colectivas y es autora de diversas publicaciones, siendo 2 veces finalista del Premio Nacional de Ensayo. Además de ser 2 veces finalista, destacan en su obra otros títulos como Sexo y Filosofía, La política de las mujeres, Ética contra estética, Rebeldes, Ética para el mundo global, Los desafíos del feminismo ante el siglo XXI o La política de las mujeres, entre otros. Entre sus libros más recientes destacan Hablemos de Dios, en colaboración con Victoria Camps, o Feminismo en el mundo global y la memoria y el perdón. Además de ello, Amelia es consejera de Estado desde 2006 y ha formado parte y forma actualmente parte de prestigiosos jurados como el jurado del Premio Princesa de Asturias. Así que, por esto y por un currículum muchísimo más extenso, damos la bienvenida a Amelia, le reiteramos otra vez nuestro agradecimiento por estar hoy aquí y, bueno, pues estamos encantados de escucharte. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias. Sí. Mis acompañantes en la mesa me dicen que ahora bajan y que luego me acompañarán de nuevo, pero que están más cómodos si están abajo que si están aquí. Están más cómodos para asistir a la propia conferencia. En efecto, hace casi un año que Reina Ruiz me llamó y me explicó en qué consistían la gran cantidad de actividades que, digamos, se rematan hoy, ¿no?, en este curso. Y me envió entonces un PDF de esos que tu ordenador te dice: si quieres seguir recibiendo correo, deshágase de este PDF porque pesa 30 megas y no podemos con él, o sea, es mucho, porque en efecto era una enorme cantidad de actividades. Guardé ese PDF, he conseguido que hoy, cuando llegué, me esperara en un sobre lo que es la edición del librito que se corresponde con el PDF para poder... Yo es que soy de consultar las cosas todavía en papel, soy de la vieja escuela, pertenezco al ancien régime y va a ser muy difícil que me recicle. Hay cosas que yo ya me es muy difícil. Tengo afición al papel y afición a los libros, tanto que antes he pasado por su biblioteca, que está ahí, y he visto lo que probablemente es el estante de novedades. Y había un libro de Jacques Rancière sobre la nueva manera de mirar, de ser espectador, y todavía me tiran las manos, ¿saben? O sea, afortunadamente en las bibliotecas a los libros se ponen chips para que las personas como yo los tengamos que dejar en su sitio. Papel que ves, papel que hay, te quedan las manos las ganas de ¿por qué no me lo traje? Porque tenía una pinta bastante interesante. Pues de igualmente interesante es este PDF. Yo, por lo que veo, ustedes han pasado un año completo donde o bien en talleres, o bien en conferencias, o bien en debates,
han tocado una enorme serie de temas que tienen que ver con la actual condición femenina, cómo ésta está y cómo se desenvuelve en algunos ámbitos planetarios divergentes del nuestro, porque también he podido ver, nada más que he entrado, que hay una exposición sobre las mujeres en Afganistán, que sin duda además será la más interesante porque ya me han contado de quién son las fotografías, de quién son los textos, y también pues, que no es una exposición, digamos, lejana o simplemente trashumante, sino que las personas que la han hecho conocen bien el tema porque precisamente han vivido allí y tienen un tipo de relación distinta, ¿no?, con este tema. De tal modo que ustedes ya saben mucho de este asunto. No quisiera yo decir con eso que os voy a hacer un examen, pero casi. Esto es. A ver, yo sí he pensado que voy a exponer un tema ante ustedes, pero que luego voy a dejar un tiempo para que podamos hablar. Y esto, en parte, sí que es un poco, es donde yo voy a ver el tipo de contenidos que realmente han sido participados a lo largo de todos estos meses suyos. Porque, al fin y al cabo, ustedes lo que han venido recibiendo, si yo he interpretado bien a ponentes y a los títulos, a talleres y las personas que los han llevado, es lo que llamaríamos casi un máster, un pequeño máster en feminismo, teoría feminista, estatuto de las mujeres en el mundo contemporáneo. Y yo es de eso de lo que voy a hablar. Voy a tomar algún tema principal, quiero que sean 4. Primero, que tiene que ver feminismo y democracia. Segundo, si la desafección hacia la democracia interfiere o no con la práctica feminista. En tercer lugar, ¿en qué sentido el feminismo es necesariamente un internacionalismo o es simplemente una característica de la civilización occidental? Y, por último, si existe un saber feminista cuya perspectiva debiera de ser tomada en cuenta a la hora de analizar determinado tipo de realidades morales o políticas. Morales, religiosas o políticas, quizá debía decir, porque hay un salto ahí que es por el que primero voy a empezar. Quiero que consideremos varias cosas para saber el mundo en que nos estamos moviendo, aunque sin duda doy por hecho que ustedes ya conocen esto. Y es esto. Consideren que el feminismo es una parte de la teoría de la democracia. El feminismo no es nada diferente de la teoría de la democracia. A veces, y para acabar antes, quizá con una manera brillante de llamarlo, yo he escrito: el feminismo es un hijo no querido de la Ilustración. Porque, en efecto, nuestro mundo deviene, casi todo él, del momento ilustrado, de ese momento extraño que se produce en algunos tipos civilizatorios, donde hay una especie de gran debate, gran polémica, gran parada reflexiva sobre si es posible un cambio social dirigido y qué ideas deberían dirigirlo, sobre si hemos de seguir simplemente repitiendo todo lo que ha sido el pasado o tenemos una cierta capacidad de innovación. Estos momentos ilustrados se han producido alguna vez a lo largo de la historia humana, no tantas veces, porque exigen condiciones previas que no tantas veces se cumplen. Quiero decirles, por ejemplo, que a lo que llamamos Ilustración, normalmente, es al siglo XVIII europeo, y a lo que pasa en Europa en el siglo XVIII, y en unos países más que en otros. La Ilustración europea tiene dos grandes potencias de cabecera, que son Francia e Inglaterra. Bueno, mal dicho, porque serían Francia y Gran Bretaña, pero en realidad hay una Ilustración escocesa y una Ilustración inglesa. Pero puesto que ahora forman parte de la misma comunidad política, diríamos hay una Ilustración británica de cabecera y una Ilustración francesa. Y los demás países son ilustrados de una forma menor. Es decir, la Ilustración, teniendo un cierto arraigo en todos los países, no llega a ser tan fuerte en algunos. Hay una Ilustración alemana, sin duda alguna, hay una Ilustración española,
Hay una ilustración en el norte de Italia, pero hay otros ámbitos, hay una ilustración incluso en Austria, en Hungría. Cada vez que vayamos en Portugal, cada vez que vayamos a algunos de estos sitios, siempre podemos preguntar, aquí, ¿cuál fue el personaje importante en el periodo ilustrado? Y alguien nos llevará y nos enseñará una plaza donde habrá normalmente un señor vestido de ilustrado como debe, con casaca, peluca y todo lo demás, y abajo pondrá a la gloria de fulanito, gran renovador, que hizo no sé cuántas cosas, al que se le deben los caminos de no sé qué, las escuelas de no sé cuántos, y que desarrolló la ciencia, el saber y las ideas. Entonces, vale. En algunos sitios tendremos esa estatua y ustedes habrán visto unas cuantas cuando han salido por ahí. Y en otros sitios tendremos cosas todavía más grandes, ¿no? Tendremos las grandes obras de la Ilustración que se han traducido en la propia arquitectura de las ciudades, porque la Ilustración, entre otras cosas, cambió los modos de vida, cambió la propia manera de habitar el espacio que tenemos. Cuando encontramos una ciudad, ustedes, ahora nos parece normal habitarlo así. Estamos en una ciudad en su parte antigua y, por lo tanto, estamos en una ciudad redonda, donde las calles son redondas y forman una estructura semilaberíntica, pero que una vez que uno se la aprende, está bien, se la aprende. Pero cuando aparece la ciudad en retícula, que tiene que ser cuadrada, tener esquinas, manzanas con patio interior y todo eso es en el periodo ilustrado. ¿Para qué? Para la salud. Una de las ideas de la Ilustración es la salubridad de la vida de ser salubre. Empieza una corriente que más tarde llamaremos higienismo, ¿no? La vida de ser salubre, entonces la ciudad tiene que ordenarse de una manera racional. Ahora bien, para llegar a estas y otras conclusiones, por ejemplo, ideas ilustradas típicas, el dinero de papel. Gran parte de las ideas que luego la Revolución Francesa pone en marcha son ideas ilustradas. Dejamos de usar el dinero de metal. El dinero de metal es una referencia, el oro y la plata, pero la referencia se hace a través del papel. La Ilustración tuvo una idea, tuvo muchas, tuvo una gran polémica. Y una de ellas era que había que racionalizar todos los ámbitos posibles de la vida humana, puesto que la luz de la razón debía de presidirlo todo. ¿De dónde salía esta idea? No era propiamente ilustrada. Esta idea es una idea barroca. Es decir, se ha producido antes de la Ilustración. La Ilustración es un enorme fenómeno de cultura que se produce tras 50 años de un pensamiento que es el verdaderamente innovador, que es el pensamiento barroco. Por estar hablando solo de la Ilustración europea. ¿A qué le llamamos barroco? No estoy hablando de la caracterización artística, que también podría ser, que sea arte barroco, porque esto nos confundiría. Le llamo periodo barroco de cultura aquel que empieza después de la Paz de Westfalia, a partir de 1648, y que cuando aparece ya el mundo ilustrado ha hecho la mayoría de sus grandes creaciones, que son, sobre todo, lo que llamamos la tradición racionalista y empirista de Occidente. Quienes de ustedes hayan logrado estudiar Historia de la Filosofía en el bachillerato, esto más o menos se lo sabrán. De momento parece ser que no íbamos a estudiar Historia de la Filosofía en el bachillerato, pero me temo que vamos a volver a estudiar Historia de la Filosofía en el bachillerato porque, entre otras cosas, necesitamos saber quiénes somos. Y si no tenemos bien en cuenta de qué tradición cultural venimos y por qué es como es, no vamos a entender nuestros modos de vida, ni saber defenderlos de una manera consecuente, que es una cosa a la que toda y todo occidental, en este momento en que hemos nacido, está obligado. Nosotros, nosotras, somos producto de una sociedad que nos imaginó. Quiero decirles con esto que la sociedad en que habitamos no tiene casi inercias de repetición. Muchas de las sociedades humanas, la mayor parte de las sociedades humanas, si no todas, son culturas. Esto quiere decir que son sobre todo grandes tejidos de normas. Una sociedad es un gran tejido de normas. Ahora bien, no se imaginen que una norma es algo externo a lo que hacemos.
Si cuando dos personas que se conocen por la calle se saludan, lo hacen, decimos en la sociedad tal, la norma para los individuos que tienen un cierto conocimiento es saludarse. Si decimos la norma de los individuos es saludarse, pero nadie se saluda, entonces es evidente que esa norma no existe. Las normas son lo que la gente en efecto hace. Y una sociedad es un enorme tejido de normas donde cada quien, según ha nacido y según quién es, sabe qué tiene que hacer, porque le va siendo enseñado. Sabemos cosas hasta tan asombrosas, porque nunca pensamos en ellas, ¿qué es lo primero que se les enseña a las criaturas? Que ustedes vean. Lo primero que nos enseñan es a tener postura erecta. Esta postura no es natural, es una postura adquirida y, sin embargo, la especie humana es una especie erecta. Otras sociedades lo han solucionado. La postura erecta ha sido siempre importantísima porque es lo que distingue a los seres humanos. Son bípedos. Recuerden a la broma aquella del bípedo implume. ¿Qué es que es un ser humano? Es un bípedo implume. Pero somos bípedos. Lo que nunca ningún grupo humano soporta es el alejamiento de la postura humana definida como tal, para ninguno de sus miembros. Puede ser que su normativa sea divergente de la nuestra en muchos grados, pero hay normativas elementales que cumplimos todos. La postural es una de ellas. Hay normativas posturales, casi son las primeras. Estoy hablando del primer aprendizaje normativo. Otra cosa que aprendemos rápidamente, el control de esfínteres, obviamente. Y después aprendemos a mirar. Ni siquiera el acto de mirar es un acto que no haya estado sujeto a aprendizaje. Sabemos cómo hay que mirar y cómo hay que mirar a quién y cuánto tiempo. Y que no hay que mirar muy fijamente, ni desviar la mirada. Y se lo vamos enseñando a las criaturas casi sin darnos cuenta. Mírame, a ver, y cuando no me mires tanto, a ver, acércate, no tanto, hasta aquí. Sé cariñoso, pero no te excedas. Todo es un aprendizaje de normas que nos permiten ponernos en relación unos con otros. Ese aprendizaje es tan grande y se da tan pronto que nunca lo recordamos. No hace falta recordarlo, lo incorporamos, en el sentido más fuerte, que quiere decir que lo volvemos cuerpo propio. Es decir, ese aprendizaje es nuestro cuerpo moviéndose. ¿Cuándo nos damos cuenta de cuando alguien tiene una educación imposible? Lo primero que delata a alguien que no ha tenido una educación fácil es su propia manera de manejar el cuerpo. Vemos un cuerpo que no ha sido instruido para moverse bien en un espacio común. Y supongo que esto lo han visto también. Dentro de esto hay, desde luego, peculiaridades. Quiero decir, no todas las culturas hacen esto igual. La proxemia, es decir, la distancia a la que nos ponemos, no es la misma. Por ejemplo, para muchas culturas del norte de África, los europeos somos gente muy fría, porque hablamos a una cierta distancia. No nos acercamos tanto. Y de nuestro punto de vista, estas personas son invasoras, porque se te acercan demasiado. Y entonces se da, en su proxemia, la proxemia, digamos, que implica yo no te voy a atacar, es muy cercana. Para nosotros esa proxemia es demasiado cercana e inmediatamente el europeo corriente da un paso atrás. Que la persona en cuestión corrige dando un paso hacia adelante. Y puedes ver un baile precioso así, ¿no?, de dos personas que se van desplazando, porque las proxemias no son las mismas. ¿Qué les diré yo? La proxemia es esta especie de burbuja que llevamos alrededor, que es invisible, pero que cada ser humano sabe que le pertenece, donde si alguien entra en ella, o nos desplazamos o no sabemos qué hacer. Nos pone en una situación incómoda. ¿Ahora qué se hace? O sea, ¿entro en mayores intimidades o...? ¿Por qué? Porque cuando todas estas normas elementalísimas, pero fortísimas, no se siguen, es que lo que está apareciendo es una situación insólita.
Aprendemos, por ejemplo, el pudor. Esto es importantísimo. ¿A quién le vamos a dejar que nos toque? ¿Y en qué circunstancias? ¿Y qué nos puede tocar? ¿A quién dejaremos que nos toque el pelo? Ya esto cuando somos criaturas. ¿A quién dejaremos que por el contrario nos abrace? Se dan cuenta, una de las cosas que demuestran a un niño maltratado o una niña maltratada es que no tiene fronteras. No sabe tratar con los demás porque precisamente ha sido maltratada. Es decir, su sentido de la individualidad no está bien construido. No sabe cuándo tiene que acercarse, cuánto tiene que acercarse, cuánto tiene que dejar tocarse. Los niños abusados, es clarísimo. Porque alguien les ha hecho desaprender el pudor o les ha impedido aprenderlo. Más muchas veces que un relato que una criatura no te puede hacer es ver cómo se comporta para saber lo que le pasa. Quiero decirles con ello que las normas son lo más importante que nos construye. Por lo tanto, que sobre estas normas elementales, enormes, que a los 3 años ya las conocemos todas, aunque no las verbalicemos, se instalan lo que son normas verbales, que normalmente son un tipo de normas a las que solemos llamar normas morales. Casi todas ellas tienen que ver con el uso de la violencia, del sexo, la violencia, el sexo y nuestra relación de simetría con los demás. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? ¿Qué nos debemos mutuamente? Incluyen cosas como saludos y las normas de, por ejemplo, de veracidad. Estas normas, la peculiaridad que tienen es que son todas lingüísticas, es decir, se nos enseñan verbalmente. Se dice, no tienes que pegar a otro. O bien, a la vez, tienes que devolverlas si alguien te pega. Las dos son normas, ambas, y las dos son vigentes a la vez, aunque parezcan contrarias. Tú no tienes que invadir el espacio de otro, pero si te lo invaden, tienes que defender el tuyo. Tienes que ser veraz, pero no tienes que ser veraz con quienes no sean tus próximos. Por ejemplo, es decir, toda norma supone que hay otra, que normalmente la completa. ¿Cuándo acaba este aprendizaje? Pues más o menos ¿recuerdan cuando le llamaban a los 7 años la edad de la razón? A los 7, 8, 9 años, una criatura normalmente ha incorporado las normas básicas y ya sabe más o menos manejarse con las normas morales elementales. Para muchas personas, en muchas culturas, esas normas están religiosamente envueltas. Es decir, la manera en que esa sociedad hace que esas normas aparezcan como indudables, es decir, que la fuente de esas normas no es humana, es divina. Esas normas han sido dadas por alguien y no pueden ser incumplidas sin padecer graves riesgos. Hay unas normas especiales de las que voy a hablar a continuación, pero no inmediatamente, porque lo que quiero que reflexionen es esto. Hemos empezado hablando de ilustración, ¿vale? Y ahora de normativa. ¿Qué fue la ilustración? Nada menos que algo que pasa muy pocas veces, que es abrir la posibilidad de debatir de la normativa como si ésta no fuera, después de todo, ni evidente ni necesaria. La ilustración es aquel momento en que la decisión es, se puede abrir cualquier tema. Todos los temas pueden abrirse, todos los temas son sujetos de debate, todos los temas son objetos de debate. Cualquiera que tenga suficiente estudio, suficiente interés, suficiente inteligencia, tiene que poder someter a cuestión, es decir, hacer un escrutinio de cualquier idea heredada, para ver si realmente está bien construida, es una idea correcta.
¿Por qué? Dice, porque solo una cosa debe guiar nuestras acciones, la luz de la razón. Y por eso a ese extraordinario siglo XVIII europeo se le suele llamar por el otro nombre de siglo de las luces. Se supone que se encienden todas las luces y entonces bajo la luz de la razón vamos a entendernos de arriba abajo. Esto solo había sucedido otra vez en la historia de Occidente, en el siglo V-IV a.C., en Grecia y en un periodo que conocemos como la sofística, el periodo sofístico ateniense, donde cuando uno observa cuál es la capacidad creativa de aquel tiempo, se da cuenta que está aconteciendo un proceso ilustrado. ¿Es Occidente la única cultura que ha tenido procesos ilustrados? No. Por ejemplo, en países musulmanes, en algunos de ellos, en Egipto, es absolutamente visible un proceso de ilustración a finales del siglo XIX, muy claro, que coincide con el desmembramiento del Imperio Otomano y en algunos otros lugares. Pero para que se produzca un proceso de ilustración hacen falta, como les decía, condiciones que no siempre se cumplen y que hacen que el proceso sea especialmente difícil. Uno y principal, que la explicación religiosa del mundo esté decayendo. El proceso de ilustración implica la decadencia de la explicación religiosa del mundo, pero a la vez aumenta la velocidad en que decae la explicación religiosa del mundo. ¿Cómo era Europa en el siglo XVI? ¿Cómo era Europa en el siglo XV? Pues solo tienen que mirar su maravillosa catedral e imaginarse la vida de alrededor. Cuando el edificio más maravilloso y perfecto de un lugar es el edificio de culto religioso y toda la ciudad gira a su alrededor, está claro dónde está la explicación de todo. Está ahí. Un edificio que no se hace en una generación, se hace en 2 o 3 o 4, lo cual implica una continuidad de sentido enorme. ¿Cómo se reconocía ese mundo? Reconocía una versión de las cosas, la versión de las cosas que daban, por ejemplo, los textos sagrados, como una versión verdadera. O sea, ¿por qué estábamos aquí? Porque Dios nos puso aquí. ¿Cómo lo hizo? Bueno, pues había un gran jardín y entonces Dios creó a Adán y seguidamente creó a Eva. Y luego ya sucedieron largas historias entre Adán y Eva, como consecuencia de las cuales siguen pasando cosas en el tiempo presente. Pero, en principio, dice, ¿eso es un mito? No, no, eso es realidad, que va a ser un mito. Eso es la verdad, las cosas ocurrieron así. ¿Por qué creó Dios a los seres humanos? Eso es un misterio. Porque la verdad no nos necesitaba para nada. Pero ya que le pareció bien hacerlo, pues una suerte que tenemos. Una vez que hemos sido creados, intentemos merecer el extraordinario destino que nos promete, que es nada menos que la gloria eterna. ¿Para qué estamos aquí? Para morirnos. Sí, sí, porque ¿cuándo viene lo bueno? Cuando nos muramos. Mientras tanto, ¿dónde estamos? Inoc lacrimarum vale, en este valle de lágrimas. Ahora bien, cuando se acabe esto, empieza lo bueno. ¿Qué hay que hacer? Pues hay que hacer eso de mantenerse recto, controlar los esfínteres, hablar bien, portarse bien, ser veraz, ser limpio y todo eso, porque lo ha hecho Dios que lo hagamos. Dice, no, y no valdría con que lo dijera cualquier otro, no. No, no, toda norma es una norma divina. Incluso pueden ser divinas normas muy pequeñas. En unas religiones sí, en otras no. Digamos, el cristianismo tiene menos afición a normar casi cualquier cosa. ¿Por qué? Porque es una religión nacida en tiempos imperiales y tiene que llegar a muchos pueblos muy diferentes. Y por lo tanto está cargada de normas éticas, es decir, normas muy generales que sirven para tratar al otro. Ama a tu prójimo, la regla de oro, no hagas a otro lo que no quieras que te hagan a ti, es decir, normas muy generales. Pero cuando una religión está más pegada al terreno, y las hay, las normas pueden llegar a ser tan precisas como
Cuando vayas a hacer tus necesidades, usarás la mano izquierda para A y la mano derecha para B. Y eso está escrito en el texto sagrado, no es simplemente que sea una costumbre. Es decir, la normativa religiosa puede llegar a ser tan sumamente específica que te diga, por ejemplo, en el Corán, igual que se dice esto en algún hadith, cómo hay que matar a un camello. Hay que cogerlo por una pierna, doblársela hacia no sé dónde en ese momento, y no vale hacerlo de otra manera. Porque si se hace de otra manera es pecado. ¿Qué es el pecado? Nos importa bastante saber qué es el pecado, porque vivimos en unas sociedades tan secularizadas que la gente cree que pecado es fumar o así. Yo ya he llegado a esa conclusión. Yo cuando era catedrática en universidad presencial, a veces a principio de curso hacía una pequeña encuesta por escrito y preguntaba a la gente, ¿qué cree usted que es un pecado? ¿O qué cree usted que es un vicio? Y las respuestas eran fumar es un vicio, eso es evidente. Un pecado, pues la verdad es que ya no lo sabemos muy bien. Es decir, que un pecado, vete tú a saber qué va a ser eso. El concepto de pecado es uno de los conceptos más fuertes que posee una sociedad humana. Porque es el que nos dice qué es lo puro y qué es lo impuro. Y para muchas sociedades sigue siendo, imagínense que es, de nuevo, el ejemplo es el Islam, pero porque lo conocemos bien, es haram o halal. ¿Qué carne puedes comer? La que ya sea halal. ¿En qué consiste? En que el animal ha sido muerto de determinada manera y si no es así, no se puede comer. El judaísmo. ¿Qué puedes comer? Alimentos puros y no alimentos impuros. ¿Cuáles son? Muy poquitos. Despídanse de las gambas, los langostinos, las cigalas, los centollos, todas esas cosas son impuras, por descontado. Despídanse de cualquier pez que no tenga escamas. Todo lo que corre no se puede comer, ni mucho menos. ¿Por qué? Porque es pecado. ¿Qué quiere decir pecado? Quiere decir que tú contraes una impureza si haces algo que es pecado, tan grave que estás poniendo tu vida propia en riesgo y la de los tuyos. ¿Qué es pecado? Que una mujer que esté menstruando se acerque a otros, los hace impuros. Por ejemplo, en algunos lugares algún lugar que yo conozco un poco, Nepal, por ejemplo, donde, como saben, ha habido una terrible desgracia estos días, en la que yo me estoy implicando muy a fondo, de ahí que traiga este pañuelo nepalí puesto para acordarme. Vean, en algunos lugares las mujeres que menstruan han sido consideradas impuras por muchísimas sociedades. Porque, para empezar, no se entiende que alguien suelte sangre de una manera periódica. Entonces, ¿qué se hace? Tienen que vivir en una cabaña especial durante los 3 o 4 días que dura su menstruación y no relacionarse con nadie. Pero para aclararnos, los antropólogos, las antropólogas, a este tipo de conductas que en nuestras sociedades casi han desaparecido, les llaman tabúes. Dice, hay sociedades que tienen tabúes. Vale, ¿por qué la nuestra tiene menos? Por la Ilustración. Ustedes, que son mujeres, muchas, todavía heredaron algunas de estas extrañas órdenes que tenían que ver con el momento por ejemplo, de las menstruaciones. Si estás menstruante, ni se te ocurra cocinar no sé qué, ni se te ocurra acercarte a los animales para tal, no hagas tal, no hagas tal, no hagas tal. Es decir, los rastros del mandato de pureza. Tú, simplemente con esa situación, haces impuro aquello donde te acerques, por lo tanto, debes evitarlo. ¿Recuerdan que, por ejemplo, para mi generación está claro, nuestras madres no podían ir a nuestros bautizos? Porque durante 40 días eran impuras y no se podían presentar en la iglesia hasta que habían pasado 40 días. No tenemos tan lejos. Simplemente se nos ha ido olvidando. ¿Por qué? Porque como resultado de un proceso, vean a dónde les estoy llevando. La Ilustración no es una cosa que empezó y terminó en el siglo XVIII. La Ilustración abre la enorme polémica en el siglo XVIII y seguimos polemizando sobre todas las cosas sobre las que abrió la polémica. No hemos terminado ninguna, porque son polémicas interminables las que abre. Y una de ellas es, pero bueno, ¿todos los usos heredados están bien? ¿O algunos son simplemente barbarismos de los que habría que deshacerse?
Respuesta ilustrada. La mayor parte de los usos puede que sean buenos, pero hay una enorme cantidad de malos usos que además suelen estar vinculados a una visión religiosa del mundo torpe. Y entonces, hay que afinar la visión religiosa que se tiene, no podemos cargar a la religión de superstición, una cosa es la superstición y otra cosa es la religión misma ha de ser racional, y dos, todos esos usos inveterados, muchos de ellos son realmente absurdos y lo que hay que hacer es abolirlos. ¿Cómo se cura todo? Con razón y con higiene, el pecado incluido. No sé si me explico. Las mujeres menstruantes, pues lo que deben hacer pues, es que se les facilite, los asuntos higiénicos que permitan que esta condición, que es natural, se lleve a cabo con naturalidad. La palabra natural adquiere en la Ilustración un tinte que no ha tenido nunca antes. La naturaleza es madre y maestra. Por lo tanto, en la naturaleza nada verdaderamente está mal. Todo que sea natural es bueno. Y lo que hay que hacer es enfrentarse a ello a su vez con una cierta naturalidad. La especie humana se empieza a entender a sí misma como inocente y empieza a entender que ha venido cargando con normas que no eran necesarias, que a veces además eran crueles, a veces eran insensatas y a veces eran vilezas. Y la Ilustración empieza todo un proceso de imaginar cómo debe ser el mundo cuando el mundo esté bien. Un proceso al que cabe llamar un proceso de utopía, ¿no? Vamos a imaginar un mundo, si el mundo estuviera ordenado por la razón, ¿cómo sería? Y entonces, pues sería evidente, pues todos los seres humanos son libres y deben respetar su libertad entre ellos, todos los seres humanos son iguales, valen aproximadamente lo mismo, el mérito es muy importante, la vida pública y política no debería estar simplemente presidida por la voluntad de Dios, que nadie sabe exactamente muy bien qué es, sino por el consenso de los seres humanos sobre los fines generales. La ley es la expresión de la voluntad general, etcétera, etcétera, etcétera. Y a medida que vayamos diciendo qué mundo imagina, todos los seres humanos deberían tener una educación pequeña o media que les permitiera entender las ideas más generales sobre qué es la naturaleza, cómo está construido el mundo, qué es la ciencia, qué es la historia. Nos daremos cuenta de que ese mundo que imaginaron es el mundo que nosotros habitamos. Y entonces nos daremos cuenta que somos la primera humanidad que vive en un mundo que fue soñado, diseñado por una humanidad que nos precedió. Nosotros somos el producto de un diseño, somos seres de diseño. El diseño fue ilustrado. En consecuencia, estamos aquí. Uno de esos diseños, que como había que polemizarlo todo, pues no había ningún tema del que se dijera, no, este tema es que no se puede ni abrir. No, ¿cómo? ¿Y dónde está la libertad del conocimiento? No, hay que poder abrir todos los temas. Perfecto. Esto ya empieza en el periodo barroco. Bueno, una de las cosas más sorprendentes realmente de la humanidad después de todo es que está constituida por dos sexos, hay varones y hay mujeres. Y ellas siempre tienen peor fortuna que ellos. Les ha tocado la parte de obedecer. Esto, con la explicación religiosa del mundo, no necesitaba mayor... Dice, ¿por qué las mujeres obedecen y tienen que estar sometidas a los varones? Porque lo dice el texto sagrado. Lo dice claramente. El día que Eva cogió la fruta, se la dio a Adán, el tal Adán se la comió. Por la tarde el Señor llegó a pasear al jardín y resulta que no los encontró porque se dieron cuenta que estaban desnudos y se escondieron. Dios preguntó a Adán, ¿por qué no sales? Y Adán contestó, porque estoy desnudo. Y Dios dijo, si no hubieras comido de la fruta que te prohibí comer, no sabrías que estás desnudo. A lo cual Adán dice, es que la mujer me engañó. Él todo un caballero, vamos, no sé si me explico. De vez en cuando hay que hacer alguna de estas bromas para aligerar el texto, pero esta broma antes del siglo XVIII no se puede hacer, ¿eh? Cuidado, que por menos bromas que estas ponen a la gente en la hoguera. Entonces, vale, o sea, había una explicación porque al final de toda esa historia, que tantos pintores han pintado,
además, y tan buenos, se dice la condena a Eva. Tú, por lo que has hecho, parirás a tus hijos con dolor. Te acercará tu deseo al varón y entonces él te dominará y tendrás que obedecerle. Ya está. Ya está marcada tu vida. Dice, ¿por qué las mujeres son así? Dice, ¿quieres que te lo enseñe otra vez? Viene aquí, lo ha dicho Dios. Pero, ¿qué pasa si de repente tú empiezas a fragilizar toda la versión religiosa del mundo? Y dices, ¿y si esto después de todo no fuera más que un mal uso? Que toda una historia de abuso ha hecho bueno. Que toda la tradición avala, igual que avala otras cosas que no son buenas. Y después de todo, ¿cupiera hacerlo de otro modo? Entonces tienes que esperar que aparezca una literatura peculiar, que es a lo que llamamos feminismo. Es decir, una serie de autores y de autoras que dicen, con independencia de lo que diga el texto sagrado, que sin duda es un texto muy venerable, lo que tenemos es una situación injusta. Pero aplicar el calificativo de justo o injusto, que es un calificativo ético, a una situación heredada de siglos atrás, hasta tal punto, cuando todavía la gente no tiene conciencia de lo larga que es la historia hacia atrás. Para deslegitimarla, es una novedad que muchos grupos humanos no realizaron nunca. Tienes que tener realmente un proceso ilustrado para que eso ocurra. Para que se produzca simplemente la mera posibilidad de decir, frente a lo heredado, cabría pensar el mundo de otra manera. Y aunque declares abolido la vieja historia de la madre Eva y digas, bueno, esto es un mito hermoso o no hermoso, te cae mejor, te cae peor, pero es un mito, no es una verdadera explicación de lo que ocurre, tú acabas de abrir una polémica, que es, ¿deben las mujeres tener las mismas oportunidades y derechos que los hombres? ¿Tienen las mismas habilidades? ¿Se parecen realmente tanto? ¿Son iguales? ¿O no lo son? Es decir, el feminismo es una polémica durante todo el siglo XVIII. Desde la primera obra que podemos considerar feminista, que es De l'égalité des deux sexes, de la igualdad de los dos sexos, de Poulain de Labarre, de 1673, hasta la Vindicación de los derechos de la mujer, de 1792, de Mary Wollstonecraft, hay 120 años de polémica, donde realmente, ¿qué es lo que surge que todavía tenemos? Toda la terminología que nos permite argumentar a día de hoy desigualdades que entonces ni se les ocurrieron. Porque miren, una desigualdad nunca se ve entera, sobre todo si es como esta. No se puede ver. Tiene tantos recovecos, tantos matices, tantos lugares y modos en que se produce que no se ve de una vez. Entonces, ¿contra qué, digamos, qué es lo que hace inmediatamente el feminismo? Primero, da una explicación de qué ocurre, por qué lo que ocurre es injusto, pero inmediatamente tiene que hacer una agenda. ¿Qué habría que hacer para cambiar esto? Esa es la agenda. La agenda feminista siempre es la serie de medidas que habría que tomar para cambiar determinadas realidades que pensamos que no tienen que seguir existiendo. ¿Qué medidas habría que tomar? La agenda ilustrada, la polémica es extraordinaria, la agenda es muy pequeña. La agenda es permítase que las mujeres tomen estado por inclinación. Es decir, no se case a las mujeres contra su voluntad, ni se las encierre en un convento contra su voluntad. Permítase que las mujeres tomen estado por su inclinación. En los países reformados, no en los países católicos, los monasterios habían dejado de existir, con lo cual ya no había el problema de que una mujer, para mantener la estructura de la propiedad, fuera introducida en un convento cuando tenía 4 años, 5 años, 6 años, 7 años. Recuerden que estamos en el año de Santa Teresa de Jesús. Pues Santa Teresa de Jesús, que sus buenas luces tenía, no ilustradas, pero otras, era una persona bastante lista, decía, es muy bueno que en los conventos siempre haya una criatura y una niña, porque produce mucho reposo y contento.
Y de hecho ya tenía una sobrinilla suya allí que no era nada raro. Una gran familia tenía que mantener unido el patrimonio entero y tenía que calcular los matrimonios correctos. Una estirpe. Entonces, ¿qué haces? Lo primero te deshaces de las hijas. Porque para casar a una hija le tienes que dar una grandísima dote. Y eso significa dividir el patrimonio. Alguna tendrás que casar porque tienes que hacer alianzas con otras estirpes. Estamos hablando de las grandes estirpes, de una sociedad que funciona con estirpes, evidentemente. Pero ¿cuántas necesitas? Pues en el convento las tienes. Cuando necesites una para casarla, la sacas. Mientras tanto, allí está muy bien, porque allí no van a perder la decencia, que es una prenda femenina muy estimable. De hecho, la decencia, en el siglo XVIII, esto lo sabían todas las mujeres de clase noble. La decencia es eso que hay que tener hasta que te casas. Después, afortunadamente, se abre la veda. Porque, naturalmente, te han casado con un tipo que no conoces de nada, con el cual tú no contabas, el tipo está como tú. Si los dos son civilizados, cada uno, la legitimidad de los hijos, eso sí hay que asegurarla, pero cada uno puede concederse, sobre todo en sitios malos, así como Francia, y así aquí no, aquí imposible, aquí éramos decentes todavía. Pero en otros sitios así, digamos, donde son gente más ligera de cascos, pues había un contrato no público de que, salvada la legitimidad de los hijos, es decir, lo que no se podía hacer era introducir subrepticiamente hijos de otro en la rama, ¿no?, familiar, pero algún devaneo, un devaneo, pobrecilla, si no se va a enterar de nada toda su vida, porque los señores obviamente devaneaban sin cesar, es decir, a ellos los casaban también, pero nadie esperaba que fueran fieles. Es más, el matrimonio es el matrimonio y luego están todas las demás, que son las de la propia clase si se dejan, y todas las demás porque sí, porque se las compra o se las aterra. ¿Qué problema hay? Esta situación, esa pequeña cosa que parece la agenda de tomar simplemente, te parece una cosa tan pequeña, ¿no? Tomar Estado por inclinación. ¿Se dan cuenta de que hay partes del planeta Tierra donde está sin cumplir? Donde la gente, todavía las mujeres, no toman Estado por inclinación. Va a ser una cuestión familiar la que decida con quién se casan y a qué edad lo hacen. En una enorme cantidad de países. Piensen en India. Estamos acostumbrados a pensar India, sí, la democracia más grande de la Tierra. 1.200 millones de personas. ¿Cuál es la forma prevalente de matrimonio? El arreglo de los padres. Es decir, ni esa parte, segunda parte de la agenda del 18. ¡Oh, cielos! Segunda parte de la agenda del 18. Bueno, que se permita que las mujeres, esta la cuenta muy bien Madame de Châtelet. Madame de Châtelet, como saben, es una de las grandes mentes del siglo XVIII. Y es una mujer que viene de clase noble, ella es una mujer poderosa y su familia lo es, ¿no? Pero ella logra una cosa espléndida, que es, logra tener una cierta educación, cuando las mujeres no son admitidas a la educación formal. De tal manera que ella llega a ser la persona que más sabe de física en el siglo XVIII. Y de hecho se hace famosa en toda Europa por ser la persona que edita a Newton y explica a Newton a todos los demás. Newton tiene sus dificultades. Entonces, la explicación de la filosofía natural de Newton la hace Madame de Châtelet, ¿no?, en un libro fantástico, la explicación de la filosofía natural de Newton. Pues bien, Madame de Châtelet dice, bueno, puesto que a las mujeres no se nos permite prácticamente nada, porque no podemos, ella está hablando de las mujeres de su clase, aspirar a los grandes empleos, aspirar a las magistraturas, aspirar a los grandes empleos, por ejemplo, militares. Pues no podemos ser mariscales de campo, pongamos por caso, y esas otras cosas que los nobles sí pueden ser, su hermano, sin más lejos, o quien sea, de que se nos permita el saber, que se nos permita dedicarnos al saber. Costó más de 100 años. Las mujeres en España entraron en la universidad normalmente en 1911, no antes. Normalmente quiero decir que ibas para allá y con el papel que llevaba todo el mundo
y las pólizas y el papel barba, aquel que se usaba en aquellos benditos tiempos, pagabas lo que costaba la matrícula y estabas matriculada, porque antes, las pocas que alcanzaron la universidad, tenía que pedir permiso a cada profesor para estar en su clase. Y se comprometían a asistir a las clases y no tenían derecho a examen. Y cuando alcanzaron el derecho a examen, no tenían derecho a reclamar el título, porque no se lo iban a dar. Y cuando por fin consiguieron que les dieran los títulos, entonces no las dejaban colegiarse y por lo tanto no podían ejercer, porque los colegios profesionales eran necesarios para ejercer la profesión. Es decir, el camino entero de las mujeres hasta esta relativa igualdad en la que vivimos ha dependido de estas primeras ideas que sembraron la posibilidad de hablar simplemente del asunto y la extensión y profundización del modo de vida moral y político al que llamamos democracia. Quiero con ello decir algo que ustedes sin duda ya han visto, pero es que no pueden encontrar feminismo allí donde no haya democracia. El feminismo concurre con la democracia y lleva su mismo camino. Cuando la democracia peligra porque se fragiliza, porque se hace débil, porque aparece la desafección, etc., las conquistas feministas sufren otro tanto. Cuando, por el contrario, una democracia está confiada, es consciente de sí, avanza y demás, podemos esperar también varios avances en las posiciones de las mujeres. Por algo muy simple, estas posiciones y estos avances no son espontáneos. Exigen un enorme trabajo previo. Un trabajo en las normas, pero no solo en las normas explícitas, en el cambio eficaz, por eso les dije las normas son lo que hacemos, en el cambio eficaz y efectivo de lo que estamos haciendo, en la manera en que en efecto nos vamos relacionando, varones y mujeres. ¿Qué le pasa al feminismo? Es una de las peculiaridades más fuertes del tipo social al que pertenecemos, que es al que llamamos sociedades occidentales, al mundo que llamamos Occidente. Y es muy difícil, si no imposible, que encontremos siquiera sus rastros en mundos diferentes del nuestro. Porque se ha desarrollado, como les vengo diciendo, al par que se desarrolla toda la normativa en que consiste la democracia. Ahora bien, ¿qué es lo que hace el feminismo? Produce la autoconciencia de las mujeres como sujeto político. Esta categoría que estoy utilizando es un poco hegeliana, pero la utilizo porque es muy clara, es casi intuitiva. Las mujeres nunca se han pensado como un sujeto político posible. No ha habido manera, para empezar, hasta que no haya una forma política que admite sujetos, no hay manera de pensar un sujeto político. Pero cuando eso concurre, y en el siglo XIX esto está así, cuando aparecen ya no solo el individuo abstracto ilustrado, sino el sujeto político al que llamamos nación, o la clase social, u otros sujetos políticos que en verdad son colectivos, puede aparecer también la autoconciencia de las mujeres en el uso de su ciudadanía, precisamente porque esta es incompleta y tentativa. Esto es, puede aparecer la idea de que el feminismo puede tener una propia agenda que cumplir dentro de la democracia y extenderse fuera de ella, para cambiar las condiciones generales en las cuales las mujeres se ven obligadas a vivir su vida. Y entonces el feminismo educe una agenda. La agenda más fuerte, que ya está cumplida en todo Occidente y de la que vivimos, y la que nos permite estar aquí sentadas, en vez de estar cada una a sus cosas, hace solo 200 años, que desde luego no eran estas, de eso podemos estar plenamente seguras, eran otras cosas, nuestras cosas y nuestras labores, pues esa agenda fue nada menos que la plenitud de los derechos educativos. Es decir, una mujer por el hecho de serlo no ha de ser excluida de ningún saber, siempre que pueda adquirirlo. ¿Por qué? Porque tenga capacidad suficiente para hacerlo. Plenitud de los derechos educativos, es decir, que no te cierren ningún saber, legalmente. Costó 100 años. Bueno, más, pero vamos a dejarlo en 100, y es buena cifra.
la plenitud de los derechos políticos. Es decir, que no se te invalide para ser mujer para que tengas plena participación política, lo cual se viene a traducir en que puedas votar y que puedas ser elegida, que seas electora y elegible, y que, por lo tanto, tú eres tan representante como cualquiera de la ciudadanía política, que tu ciudadanía no está mermada por el hecho de ser mujer. Incluso mujeres feministas, como la gran jurista lo fue Concepción Arenal, por ejemplo, al llegar a esta parte de la agenda feminista se pararon. Concepción llega a escribir: yo no quiero que la mujer vote. ¿Cuál es la razón? Porque se introducirá en la familia, si marido y mujer tienen dos opiniones, introducirás en la familia un motivo de disenso que en la familia, que es una sociedad de amor, no puede existir. Calculen. Es decir, para conservar la paz familiar, una gran feminista, porque lo es, Concepción Arenal, llega a decir: las mujeres no tienen que tener derechos políticos porque es mucho mejor que la familia no sea homogénea. Hay todavía algunos lugares de la Tierra donde las mujeres no tienen derechos políticos. No son tantos, pero todavía existen. Hay todavía muchos países de la Tierra donde ni las mujeres ni los varones tienen derechos políticos. Esta es otra reflexión que quiero hacerles, pero la dejo para después de la tercera cosa que se consiguió: la plenitud de los derechos educativos, la plenitud de los derechos políticos y qué pasa con los derechos civiles. Es decir, que los derechos civiles sean ecuánimes, los mismos para varones que para mujeres, que para mujeres no rijan otros principios de derecho que para varones, que es lo que sucede, sin embargo, en todas las codificaciones napoleónicas, que son las primeras codificaciones modernas. Todo eso ha llevado la lucha del feminismo hasta prácticamente ahora. Recuerden que estamos en España y que en España hasta 1975 hubo una autocracia y que en esa autocracia hasta 1981, por extraño que nos parezca, las mujeres no tenían patria potestad, es decir, no tenían potestad sobre sus hijas e hijos, lo cual quería decir que un padre podía dar a sus hijos e hijas en adopción sin que la madre estuviera de acuerdo. Que existían delitos que solo las mujeres cometían, por ejemplo, el adulterio, 6 años de cárcel. Es decir, venimos de donde venimos y de eso hace muy poco tiempo. Todas nuestras conquistas que han ido produciendo en nosotras una idea de la ciudadanía especial, una idea de la ciudadanía que está vinculada con una defensa de la democracia mucho mayor que la que pueda tener otro colectivo. Por una razón muy simple, porque que se mantengan nuestras conquistas y que nuestra vida sea más fácil en ese sentido, depende de que la democracia sea el sistema donde vivimos, sea un sistema aceptado y sea un sistema firme y además con una cierta riqueza social repartida, es decir, que se haya producido cierta nivelación hacia la igualdad. Es decir, no nos vale simplemente con que la democracia sea una democracia política, tiene que haber una democracia que también reparte, por así decir, riqueza y poder. Esto es, ¿cómo conservar o hacer posible la libertad de las mujeres si no existe, por ejemplo, educación obligatoria para toda la ciudadanía? Sistema sanitario para toda la ciudadanía. Hay una serie de subsistemas que el Estado tiene que poner y que antes formaban parte de las obligaciones individuales de cada mujer. ¿Qué tiene que hacer una mujer? Educar a sus hijos. ¿Quién? Ella. ¿En qué? Ni lo sabemos ni nos importa, pero son su responsabilidad. ¿Quién tiene que cuidar a los enfermos? Las mujeres de la casa. ¿Quién tiene que hacer todo eso? ¿Quién tiene que cuidar a los viejos? Las mujeres. En la sociedad tradicional, el reparto de tareas está claro. En la democracia, las tareas que eran, sobre todo las tareas de las mujeres, el Estado las asume como tareas propias. Quiero simplemente que reflexionemos hasta qué punto nuestra libertad existe cuando una democracia es fuerte. Por lo tanto, cada vez que por cualquier cosa la democracia se pone en peligro, esperen ver aparecer la duda respecto de algunas de nuestras libertades adquiridas.
porque hay una cosa en lo que se adquiere como libertades por parte de un colectivo tan extenso como el nuestro, nunca existe la seguridad de que no haya un paso hacia atrás. Tienen ustedes abajo una exposición sobre Afganistán. Vean fotos de las mujeres afganas en 1970 y compárenlas con lo que está pasando ahora. Claro que se puede retroceder. Hay muchas maneras de retroceder. Por eso yo he escrito, el feminismo es el garante de la democracia y es el guardián de la democracia, porque realmente cuando una democracia está mínimamente en peligro, las primeras que nos vamos a dar cuenta de esto somos nosotras. De la misma manera que ¿quién sufre más cuando una sociedad se hace inhabitable porque la habita la violencia? Las mujeres. Cuando ni siquiera puedes salir a comprarte un pan porque no sabes lo que va a pasar y sin embargo sigue siendo tu obligación dar de comer a tu familia y encontrar qué van a comer aquel día y cocinárselo, ¿qué vida tienes? ¿Qué vida están teniendo las mujeres bajo esa cosa a la que llaman Estado Islámico? Que es el terror diario, el infierno en el mundo. Esto es lo que hay. ¿En qué consiste el saber feminista? Y de verdad voy a acabar porque yo es que me embalo de unas formas extraordinarias, como se habrán dado cuenta sin duda alguna. Y, a ver, ustedes realmente ¿qué han estado haciendo todo el año? Han estado, quizá le están llamando empoderamiento. Lo que han estado es reafirmando su capacidad de actuar como ciudadanas, con una agenda común de feminismo que mejore la convivencia de todo el mundo. Esto es lo que han estado haciendo. Para lo cual, además, necesitamos todavía tener una memoria eficaz del nosotras. Es decir, ¿qué es lo que el feminismo hasta ahora ha conquistado? ¿Qué le queda por delante? Y tenemos que tener también, si es posible, una buena visión del mundo en el que habitamos. Ya no solo nuestro Occidente. El feminismo es un internacionalismo. Esto es, para el feminismo es casi evidente un asunto que no lo es tanto para todo el mundo. Miren, la mejor manera en que Occidente podría vivir tranquilo a día de hoy en un mundo que se está volviendo multipolar sería justamente evitar el contacto. Dado que no los podemos convencer de todo, pues no los veamos muy a menudo. Quiero decir, lo que hizo el Imperio Romano. En la dinastía de los Antoninos estaba claro. Hay incluso un historiador que escribe: muchos pueblos quisieran ser parte de Roma, pero no podemos admitir a más. Nuestros modos de vida ya son tan suaves, son tan perfectos que todo el mundo los desea, pero no pueden ser extendidos más allá. ¿Qué hace Roma? Abajo está el desierto del Sáhara, de ahí no va a venir nadie, entonces no se cruzaba como ahora. Arriba están los germanos y otras gentes. Entonces, la gran cantidad de murallas que separan a los bárbaros del imperio. Y ya está. Es decir, tú vive como imperio, hacia adentro. Y los demás no te importan. ¿Es eso posible ahora? En modo alguno. Tenemos un mundo multipolar y un mundo mezclado. La situación de las mujeres en el planeta Tierra, ¿cuál es? Para empezar, la que sea el régimen político en el que vivan. ¿Es la democracia el régimen político prevalente en el planeta? No. La mayor parte de los seres humanos viven en regímenes políticos que no son democracias, de los cuales muchos no desean ser democracias. Y algunos que se llaman democracias son solo democracias aparentes, donde no existen las libertades individuales, ni nadie las puede garantizar, por muchas situaciones que podríamos tratar, si quisiéramos ahora, porque de los datos disponemos. ¿Es el feminismo un internacionalismo que nos lleve a la idea de que, sin embargo, tenemos que procurar que todas las mujeres acaben teniendo unos derechos humanos básicos y que estos sean respetados? Sin duda alguna, sí. ¿Esto nos hará simpático o nos hará simpática a nosotras aquellas posiciones políticas que simplemente piensan que es mejor replegarse que aguantar? Pues probablemente no. Y tendremos los debates a los que el feminismo se está enfrentando. El debate de la multiculturalidad, constantemente. ¿Por qué no replegáis? ¿Qué más da lo que les hagan a las mujeres en otros sitios? Es vuestro asunto. ¿Por qué os interesáis?
pero es que nos interesamos. Es decir, el feminismo es un pensamiento de raíz ilustrada y es internacionalista porque es universalista. Es así. Va a ser muy difícil cambiarle semejante característica. En conclusión, si lo que hemos estado adquiriendo son una serie de saberes, de terminología, de argumentaciones y de memoria común que nos permiten un mejor ejercicio de la ciudadanía, no podemos limitar ese ejercicio a nuestra propia comunidad, aunque ahí sea, digamos, el banco de pruebas más importante donde hay que ponerlo. Realmente el feminismo sabe una cosa que Occidente debe de aprender otra vez, sabe tener orgullo de lo conquistado. Y Occidente hace largo rato que no lo tiene y no se explica ante los demás quién es, como si estuviera avergonzado de ser quien es o estuviera admitiendo las versiones que de él se dan fuera, no siempre buenas ni agradables. El feminismo es también una memoria. Es una memoria de la humillación, sin duda alguna, pero no tanto, porque si queremos saber cómo son humilladas las mujeres, podemos mirar hacia el pasado o podemos mirar a 14 kilómetros. Y ya lo vamos a ver. No nos hace falta ir al pasado, el viaje en el tiempo no es necesario. Todavía hacemos un viaje en el espacio y nos encontramos con el tiempo. Pero es sobre todo una gran agenda de transformación de las sociedades. Y como tal agenda sabemos lo que tiene de bueno y sabemos también que levanta enemistades. Y enemistades muy fuertes. Yo solo quería pasar con ustedes hacer este trozo último, ¿no?, del camino de estos meses suyos, para que nos reconociéramos en las acciones y en el pensamiento que después de todo no del todo nos pertenece. Como cierro, venimos como producto de un mundo que nos diseñó como somos, no vamos a cambiar ese mandato. Nuestra sociedad hoy no va, camina hacia adelante o simplemente se destruye. Solo tenemos un límite. El límite es realmente la sostenibilidad de la vida humana sobre este planeta. Es el único límite serio con el que hay que contar para seguir actuando. Pero la libertad de ningún ser humano no tiene que estar limitada por nada que no sea la voluntad de bien de toda la sociedad en la que habita. Y eso es el feminismo. No solo es un hijo no querido de la Ilustración, es el verdadero guardián de la democracia. Y en todo caso, esto era lo que yo les quería exponer y les agradezco su atención durante todo este rato. Gracias.